Introducción a la dinámica, cinemática, tiro parabólico. Modelo matemático. Tomando como base la imagen que se muestra a continuación, donde se presenta a grandes rasgos el comportamiento de una partícula que sigue una trayectoria parabólica, el movimiento horizontal va a estar descrito por las ecuaciones que corresponden al movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la posición horizontal de la partícula en cualquier instante va a ser igual a su posición horizontal inicial más la velocidad inicial de la partícula en x por el tiempo. En el movimiento vertical va a estar descrito por las ecuaciones que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una de estas ecuaciones dice que la velocidad vertical de la partícula en cualquier instante será igual a la velocidad vertical inicial de la partícula más la aceleración por el tiempo. Observando cuidadosamente, se puede ver que la única aceleración que actúa sobre la partícula va a ser la gravedad y su dirección es hacia abajo. Por ende, A puede sustituirse por menos G, es decir, menos la magnitud de la gravedad. Y con base en lo anterior, se puede hacer este cambio en las otras dos ecuaciones. Como cualquier vector, para encontrar las componentes simplemente es multiplicar la magnitud del vector por el coseno o el seno del ángulo que forma con la horizontal según sea el caso. En la componente horizontal sería B0 por el coseno de θ y en la componente vertical B0 por el seno de θ. Para los desplazamientos máximos, en el caso de la altura máxima, esta expresión se obtiene al derivar respecto al tiempo la ecuación que describe la posición vertical de la partícula. Después de derivarlo respecto al tiempo, esta derivada se iguala a 0 y se despeja a t. Lo que se obtenga en t se sustituye en la ecuación que describe la posición vertical de la partícula. Para encontrar la expresión que nos da el desplazamiento máximo horizontal de la partícula, con la suposición de que ésta se mueve en un plano horizontal, pues simplemente se le da un valor de y igual a 0. Este se sustituye en la ecuación que describe la posición vertical de la partícula. Después se despeja a t y lo que se obtenga en t se sustituye en la ecuación que describe el movimiento horizontal de la partícula. Ejemplo 1. La pelota es golpeada en A con una velocidad de 40 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados. Determinar la distancia d en la que la pelota llega al punto B. Si se observa cuidadosamente, la pendiente forma un triángulo pequeño, cuyo lado inferior vale 5 y cuyo lado derecho vale 1. Es un triángulo rectángulo. Por ende, la tangente del ángulo θ, donde θ se forma a partir de la hipotenusa y del lado inferior, que vale 5, sería igual a 1/5, es decir, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Al final, este ángulo θ se va a conservar por toda la pendiente. Lo único que cambiaría sería el valor del cateto adyacente y el cateto opuesto. Si al cateto opuesto se le da un valor final, llamado y al adyacente un valor final, llamado x, pues entonces la tangente del ángulo θ sería y sobre x. Y de aquí se puede obtener una primera ecuación que describe a la pendiente. Despejando a y se queda como y igual a tangente de θ por x. Aquí se pueden hacer dos cosas para que tangente de θ no quede como una incógnita. Tangente de θ se puede sustituir por 1/5 o se puede encontrar a θ aplicando la tangente inversa a 1/5. La segunda ecuación se obtiene a partir del modelo matemático. Se utiliza la ecuación que describe la posición vertical de la partícula y aquí hay un detalle. El punto en el que se va a golpear la pelota, es decir, el punto de partida el punto de inicio, va a ser el origen y por ende la altura inicial y el desplazamiento horizontal inicial van a ser 0. Por ello, la ecuación quedaría como y igual a b0 en y por t menos g entre 2, es decir, la gravedad entre 2 por t al cuadrado. Y la tercera ecuación se va a usar la que describe la posición horizontal de la partícula.
Aquí x va a ser igual a b0 en x por el tiempo. Después se van a igualar los valores de y de la ecuación 1 y 2, quedando como tangente de θ por x igual a b0 en y por t menos g medios por t al cuadrado. De la ecuación 3 se va a despejar a t, y este se va a sustituir en la expresión en donde se combinaron las ecuaciones 1 y 2, quedando tangente de θ por x igual a b0 en y por x entre b0 en x menos g medios por x al cuadrado entre b0 en x al cuadrado. Toda esta expresión se puede dividir entre x y al final se puede despejar a x, quedando como el producto de tangente de θ menos b0 en y entre b0 en x por menos 2 por b0 en x al cuadrado entre g. De aquí, para encontrar a t, simplemente se tiene que multiplicar lo que se obtuvo en x por 1 entre b0 en x. Y para encontrar a y, sería multiplicar lo que se obtuvo en x por la tangente de θ. Las componentes en x y en y pues se calculan como 40 por el coseno de 30 grados y 40 por el seno de 30 grados. Y una vez teniendo todos los datos, todos los valores, ya se puede encontrar a x, a y el tiempo. X queda como 92.318 metros. Y queda como 18.464 metros. Y t, 2.665 segundos. Finalmente, d se calcula como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que da 94.146 metros. Ejemplo 2. La bola se lanza a una rapidez de 30 metros sobre segundo. Si ésta golpea el suelo a los 30 metros, determine los dos posibles ángulos θa a los que se lanzó. Con base en el modelo matemático se hace uso de la ecuación que describe la posición vertical de la partícula. Aquí y será igual a la posición vertical inicial, que sería 1.2 metros, más la componente en y de la velocidad, 30 por el seno de θ, donde θ es la incógnita, por el tiempo, menos g medios por t al cuadrado, donde g vale 9.81. Después se utiliza la ecuación que describe la posición horizontal de la partícula. Aquí sería x igual a x0, x0 vale 0, más la componente en x de la velocidad inicial, que sería 30 por el coseno de θ por el tiempo. Se sabe que la altura final, y sería 0 metros, y la x final, 30 metros. Para simplificar el análisis y resolver de una manera más fácil el sistema de ecuaciones, se va a hacer un cambio de variable, donde el seno de θ se va a cambiar por una variable a la que se le va a llamar a. Y por ende la expresión que sea coseno de θa va a ser la raíz cuadrada de 1 menos a al cuadrado. De aquí se sustituyen los valores de y final, x final, se hace el cambio de variable y se tienen las dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo este sistema de ecuaciones se van a obtener dos posibles soluciones. En la primera, el tiempo va a ser igual a 1.0079 segundos, a va a ser igual a 0.125109 y el ángulo θa1 sería sacar el seno inverso de a, dando como resultado 7.187 grados. El tiempo 2 simplemente sería 6.0730 segundos, a 0.98635 y el ángulo θa2 sería el seno inverso de lo que se obtuvo en a y da 80.52 grados.